Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer Hazte Oír inició una campaña con un autobús que llevaba estampados unos vinilos que decían textualmente: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si eres hombre y si eres mujer seguirás siéndolo. Bien, salieron unas fotos en los digitales a primera hora de la mañana. Las fotos del bus, quiero decir, se distribuyeron muy tempranito. Yo al despertarme, y no me despierto precisamente pronto, ya se había armado, la verdad. Bueno, pues salieron estas fotos en los digitales del bus en cuestión y se armó un escándalo mayúsculo en la red. El autobús, entre tanto, pues se puso a circular por Madrid y la cosa evidentemente pasó a mayores. Todos los políticos madrileños, o prácticamente todos, desde Cristina Cifuentes hasta Manuela Carmena, se pronunciaron en contra. Dijeron que estaba vulnerando la ley. Entiendo que la recientemente aprobada contra la LGTBI-fobia, contra la transfobia y la homofobia, la ley esta es exclusivamente de ámbito de la Comunidad de Madrid. A última hora de la tarde, esto a lo largo del día, pues la cosa fue creciendo, especialmente en las redes sociales, y a última hora de la tarde la policía inmovilizó el autobús en una calle de Madrid. Al parecer por incumplir la ordenanza de publicidad de los autobuses, ya que esta solo permite que los anuncios, es decir, la publicidad autobusil, solo la pueden llevar los autobuses de la AMT. Bien, esta es la descripción de todo lo que sucedió ayer en torno al autobús, es decir, la parte de los ruegos, y ahora vienen la de las preguntas. La primera de las preguntas sería: ¿a santo de qué viene esta iniciativa de Hazte Oír, de tapizar un autobús con este mensaje en concreto? Bueno, en general con un mensaje. ¿Por qué razón Hazte Oír se mete a que esto precisamente además no es barato? El autobús estaba muy trabajado y estaba totalmente cubierto, es decir, que aunque uno hubiera viajado dentro no hubiera podido ver fuera, es decir, era un vinilo completo integral del autobús. ¿Por qué lo ha hecho? Así, gratuitamente, por de pronto, porque un buen día pues se levantaron con ese capricho y dijeron: vamos a hacer una campaña que diga que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Pues no, esto viene a raíz de una campaña similar pero de signo inverso que tuvo lugar en el País Vasco hace cosa un mes y pico, creo que fue en el mes de enero, si mal no recuerdo. La recordaréis, los que estéis en estas cosas. Fue en el País Vasco y en Navarra, concretamente. Y esta no se hizo en autobuses, sino en las marquesinas de los autobuses, es decir, donde los autobuses paran. Esa campaña decía: hay niños con vulva y niñas con pene. Nada más. Eso sí, salían unos niños como de verdad, ¿no? Es decir, figurativos, mientras que los de Hazte Oír para el autobús de Madrid solo han cogido pictogramas de niños y de niñas. En este caso, salen unos niños con los genitales a la vista, lo cual ocasionó cierta polémica en aquel momento. Dijeron que, bueno, pues que estaban empleando a la infancia y demás, ¿no? Bien, a Hazte Oír, no solo al resto de la gente, a Hazte Oír le pareció aquella campaña fatal. Criticaron, protestaron, dijeron que era un empleo de la infancia indignante, dijeron también que aquello era la ideología de género llevada al sumo, a su máxima expresión, ¿no? Están ahí, si lo bueno de los tiempos que vivimos es que no se puede, es que el pasado siempre es presente, es decir, podemos ir a mirar las declaraciones y los tweets y las reacciones de Hazte Oír y en general de lo que la rodea, por lo menos en España. Hazte Oír, lo digo estoy aquí hablando de Hazte Oír como si lo conociésemos todos. Para los que me escucháis de Hispanoamérica, Hazte Oír es una organización, una asociación española, que es una especie, iba a decir think tank, pero no es propiamente un think tank, sería un act tank más. Ellos son más activistas que otra cosa y son conservadores, básicamente católicos, en torno a la idea del catolicismo, la familia tradicional y demás. Más o menos ya os metéis os hacéis a la idea. Podéis visitar de cualquier manera su web, hazteoir.org puede ser, creo, y os le echéis un vistazo y más o menos os informáis un poco qué es lo que hace esta gente. Bien, pues cuando Hazte Oír criticaba esto, es decir, criticaba esta campaña y la cosa que hacía muy bien, cada uno es libre de criticar lo que le dé la gana, a mí me parece fantástico, la libertad de crítica es parte de la libertad de expresión, de hecho, la libertad de expresión se puede utilizar para elogiar o para criticar. Bien,
Lo más que les dijeron es que estaban siendo unos intolerantes, pero por lo demás eran perfectamente libres de hacerlo. Es decir, la libertad de expresión consiste en eso. Tú eres libre de decir lo que te dé la gana y yo de criticarlo, o de mofarme de ello también. Es decir, si estos señores del País Vasco o de Navarra hicieron, creo que era del País Vasco, la asociación que había hecho, no sé cómo se llama, Crisalis creo que se llamaba, que había hecho esto de los niños tienen... hay niños con vulva y niñas con pene. Bien, podías criticarla perfectamente sin necesidad de ser un intolerante, ni un fascista, ni nada por el estilo, ni muchísimo menos un homófobo, como se estaba tachando a la gente que la criticaba. Si cada uno aportaba sus razones, pues bien, tan libre uno es de criticar, de decir lo que le venga en gana, y el otro de decir, por ejemplo, eso de que hay niños con pene y niñas, o niñas con vulva y niños con pene, y que otro llegue y se cachondee de ti. Eso es libertad de expresión. Y viceversa, es decir, puede perfectamente suceder que hagas un autobús en el que pongas que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva y lleguen otros y te critiquen o se cachondeen de ti. En ambos casos, tanto en el del mes pasado como en el del este, hemos tenido los dos extremos. Por eso choca ver ahora, o chocó ayer ver, a gente cercana a Hazte Oír doliéndose por las críticas, sinceramente, del mismo modo que chocaba, o ayer por lo menos, y a lo largo del día de hoy, pues me da que la polémica persistirá, pues chocaba ver a los que el mes pasado se dolían por los ataques, atacando ayer con saña. Una cosa fascinante. Los mismos que decían no hay derecho, están atacando a las marquesinas, ayer eran los primeros que se apuntaron al bombardeo. Bueno, esto es un clásico, no vamos a engañarnos. Todos quieren la libertad de expresión, pero solo cuando les favorece. No solo lo vemos en esto, sino lo vemos habitualmente, especialmente en todo lo que rodea a la política. La libertad de expresión está muy bien, siempre y cuando sea yo el que me pueda expresar. Si el que se puede expresar el otro, entonces no, me está ofendiendo y tal. Bien, la libertad de expresión, y yendo ya a lo de la ofensa, incluye propiamente el ofender, por si no nos habíamos enterado a estas alturas. Es decir, una ofensa no es lo mismo que una calumnia. Esto que quiero dejarlo claro antes. La calumnia es imputar a alguien una acusación falsa. Es decir, que tú eres un proxeneta, por ejemplo, sin serlo. En ese caso es una calumnia y eso tiene que estar perseguido y eso no lo ampara la libertad de expresión. ¿Y esto por qué? Pues porque la ofensa es muy relativa y además muy subjetiva. Lo que a mí no me ofende, a otro puede resultarle intolerable. Por eso las leyes contra las ofensas, que no calumnias, insisto, están siempre mal traídas. Vamos a hacer una ley para evitar que unos se ofendan a los otros. A mí el autobús de Hazte Oír no me ofendió en absoluto. Lo vi por la mañana y dije, bueno, pues nada, están en esto. Ahora bien, entiendo que a un transexual le pueda ofender, o a alguien que está cerca o que realmente ha tenido ese problema. Es decir, que es hombre, que ha nacido hombre pero se siente mujer, o que ha nacido mujer pero se siente hombre y está en pleno proceso de cambio de sexo. En este caso entiendo que ese autobús le molestase o le ofendiese. Perfecto. ¿Eso significa que hay que prohibirlo? Pues obviamente no, que hay que prohibir el autobús, quiero decir, obviamente no. De la misma manera que tampoco había que prohibir esas marquesinas que colgaron en el País Vasco y en Navarra el mes pasado. Uno podía criticarlas, mofarse de ellas, hacer todas las coñas que creyese conveniente, pero en ningún momento había que prohibirlas. Porque por la misma, es decir, por la misma regla de tres, todo sería susceptible de ofender y por lo tanto todo habría que prohibirlo. Siempre hay algo que nos ofende. Ahí nos meteríamos ya de cabeza en la epidemia de corrección política que nos invade. Realmente casi cualquier cosa, bueno, lo sabemos y los que nos dedicamos a escribir y a hablar andamos siempre, como suele decirse vulgarmente, cogiéndonosla con papel de fumar, porque no sabes realmente hasta qué punto, ya dónde están las líneas, al final no se puede decir nada. Pasa muy a menudo que de pronto uno ve una película de los años 80 y se sonríe y dice, esto hoy no se podría decir, o escucha una canción de los años 80 y piensa, esto hoy tampoco se podría cantar, les armaría la de San Quintín, les meterían una denuncia, pedirían que el fiscal actuase. Ayer por la noche salieron algunos diciendo que un grupo, iba a decir de rock, pero no es de rock, se llamaba Los Inhumanos, era un grupo de los años 80, yo lo recuerdo, tenía una canción que decía me duele la cara de ser tan guapo, se cantaba mucho en los bares. Pues estos tenían una canción y ayer empezaron a sacar el videoclip por la noche, que decía las chicas no tienen pilila. Bien,
pues esa canción de Las chicas no tienen pilila, hoy sería constitutiva de delito de odio, por lo que estamos viendo. Es decir, al final, como podemos ver, cualquiera puede sentirse ofendido por cualquier cosa, simplemente. La ofensa es tan subjetiva que al final nos tendríamos casi que comunicar por unos y ceros para no ofendernos a nadie. Casi no podríamos ni hablar. Por lo tanto, no puedes poner la ofensa fuera de la ley. Puedes poner la calumnia. Usted no es que me haya ofendido, que además, usted es que me ha imputado una acusación falsa, simplemente. Entonces, en ese caso sí, en ese caso voy a proceder penalmente contra usted y tal. Pero si a mí me dicen, pues qué sé yo, que soy feo o que no les gusta mi voz, de hecho, lo de la fealdad no, porque no es, yo no me dedico a estas cosas de salir en las revistas, pero muchos me decís que no os gustan mis programas. Pues vale, perfecto, adelante. De hecho, jamás he borrado un comentario, ningún comentario crítico. Acepto las críticas y procuro aprender de ellas. Otras directamente pues tampoco me las tomo muy en serio porque sé que solo vienen a pinchar. Pero bueno, en la parroquia, en la Contracrónica, ya sabéis que hay de todo. Bien, yendo al tema, es decir, dejando a un lado las cuestiones puras de la ofensa, la no ofensa, lo que se debe prohibir y lo que no se debe prohibir, entraríamos ya en lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar. Es decir, de transexualidad, de homosexualidad y demás, sí que se puede hablar en España. Se puede hablar sin problemas. Y de hecho se habla mucho. Y si a alguien le ofende que se hable de transexualidad o de homosexualidad, pues no tiene otra que aguantarse. Nada más. Puede, eso sí, criticarlo todo lo que quiera. No, puede criticarlo por tierra, mar y aire, por escrito, en vídeo, hablado, como quiera. Nadie le debería poner ni una sola pega a sus críticas. Y si los demás se ofenden, pues lo mismo, que se aguanten. No sé si me termino de explicar. En Madrid tenemos al menos 2 leyes contra las ofensas, 2 leyes creadas ad hoc contra las ofensas. Una de ellas es de ámbito nacional y la otra solo de ámbito autonómico. Una está recogida, la que digo, de ámbito nacional, el Código Penal, que es la famosa ofensa contra los sentimientos religiosos, por la que juzgaron a esta mujer del Ayuntamiento de Madrid, a Rita Maestre. Bien, la otra es la ley anti-homofobia, o como se llame, no tengo ni idea cuál es el nombre oficial de esa ley, pero vamos, o LGTBI-fobia, que se aprobó el año pasado. Son leyes contra las ofensas, en esencia. Están concebidas para evitar que unos ofendan a otras. Yo personalmente ambas, si de mí dependiese, ambas leyes las retiraría. Porque es que se meten donde no se tienen que meter, simplemente. No lo sé, y podréis decirme en este punto, ¿y si sucede que un vándalo asalta una capilla? Y les destroza el Cristo o el altar o insulta a los que están presentes. Bueno, pues en ese caso yo diría que le procesen por allanamiento, por entrar sin permiso o directamente por los destrozos, aparte del allanamiento, obviamente. ¿Y si, vámonos al otro lado, y si te discriminan o te acosan en el trabajo por ser gay? Que puede suceder, y de hecho sucede, y de hecho ha sucedido. Bien, pues en el caso de que me lo estuviesen acusando a mí, trataría de denunciarlo, o lo denunciaría, como si me discriminasen por otra peculiaridad personal, es decir, por raza o por religión, qué sé yo. Prohibiciones ambas que esta prohibición de la discriminación está recogida expresamente en la Constitución española. Entonces, no sé, creo que no hace falta ninguna ley especial. Cuando la cosa pasa de la ofensa, de lo meramente ofensivo, entra ya en el terreno del Código Penal, pues para eso está el Código Penal. O en este caso, como vemos de la discriminación, la Constitución. Es decir, cuestión ya de derechos fundamentales, ¿no? El problema de las legislaciones contra el odio, porque a fin de cuentas es esto, lo de las ofensas a los sentimientos religiosos es contra el odio, en este caso el odio contra la religión, es que son tan interpretables, y lo hemos visto, lo vemos luego cuando alguno de los casos llega a los tribunales, son tan interpretables que al final terminan prevaleciendo los pleiteadores profesionales. La gente que sabe y que se maneja bien en los juzgados y que está acostumbrada a denunciar sistemáticamente. Esto es primo hermano de las leyes de protección al honor, que bien padecemos los periodistas en España. La primera de cambio no sabes, pero si lo que he dicho es cierto, ya lo has dicho cierto, pero va contra mi honor. En el fondo lo del honor es una manera de ofender. No, es que esto va contra mi honor. A ver, oiga, mire usted, todo lo que he dicho de la primera a la última palabra es cierto.
Y usted no ha demostrado que esté mintiendo. No le estoy calumniando en ningún momento. Ya, pero usted ha dicho esto y a mí no me gusta oírlo y entonces, como no me gusta oírlo, me ofende y le pido amparo a la justicia y la justicia tiene preparado un artículo para mí que es la protección al honor. Esto creo que no todos, pero una buena parte de los periodistas en España hemos padecido este disparate. En este caso sería solo la ofensa, lo otro ya nos meteríamos en lo de la LGTBI-fobia y lo de los sentimientos religiosos, nos meteríamos directamente en cuestiones de más enjundia, es decir, la cosa propiamente del odio. El delito de odio, es decir, el delito racista u homófobo existe, por desgracia existe. Es decir, hay gente que pega a otra gente porque no le gusta su orientación sexual o porque no le gusta la raza a la que pertenece. Bien. O por lo que sea, porque no le gusta el color de su pelo. Eso es la realidad. Pero que exista no significa que necesite una legislación especial. Una legislación especial de odio homófobo, de odio religioso, de odio racista. No sé, el racismo, la homofobia, el odio a la religión serían en todo caso agravantes al delito principal, ya sea agresión, vilipendio o asesinato. Se han dado casos, en España afortunadamente pocos, creo que asesinato propiamente racista ha habido uno, aquel famoso de Lucrecia Pérez hace ya como 25 años. Bien, ahora lo que toca, dicho esto, y dibujado al campo, lo que tocaría es volver de nuevo a la realidad y preguntarse si el autobús de Marras, el autobús de Hazte Oír, predicaba odio de algún tipo. Ofender ofendía, está claro, porque ayer los ofendidos estaban haciéndose ver. Yo personalmente creo que no. Que ofender estaba claro, pero lo de predicar odio, eso es una cosa no tan interpretable. No creo que estuviesen insultando a nadie, ni diciendo que fulano es tal o que es un infrahumano, lo que fuese, es decir, predicando odio en una palabra. No sé, decía algo que era cierto y que es cierto, de hecho. Una perogrullada, vamos. Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Es una cosa obvia. Como os decía de la canción esta de los inhumanos, ¿no? Las chicas no tienen pilila. Pues está claro que las chicas no tienen pilila. En fin, que no hace falta que lo explique mucho, que es así. Ahora bien, hay algunos casos en los que esto no es así. Es decir, que no siempre los chicos tienen pene y las chicas tienen vulva. Es decir, hay algunos casos en los que se da una discordancia entre el sexo con el que se nace y lo que ellos o ellas se sienten. El sexo que ellos sienten. Esto tiene un nombre médico. Se llama disforia de género. Se da curiosamente más entre los hombres que entre las mujeres. Disforia es lo contrario a euforia, de ahí que sería algo así como sentirse mal con tu propio género. Igual que la euforia es sentirse bien, pues sería el disgusto de estar dentro de un cuerpo con el que no te identificas. Es algo que no se sabe de dónde viene, se desconocen las causas, pero el hecho es que está ahí y como tal tiene que ser respetado y tenido en cuenta. La disforia de género es minoritaria, es decir, no penséis que esto es un problema, porque no es ningún problema, de hecho, pero es un hecho que está ahí. Pero vamos, que es un hecho minoritario. Nos preguntamos, ¿pero a cuánta gente afecta? En España hay unos 10.000 transexuales. Serían los transexuales son los que padecen la disforia de género. Es decir, 10.000 transexuales sobre la población total del país sería un 0,02% de la población. ¿Sí? Como veis, es algo minoritario, muy minoritario. Entonces, podríamos decir, vale, pero esta campaña son 10.000 personas a pesar de todo. Esta campaña iba contra esas 10.000 personas. ¿Iba acaso contra esas 10.000 personas? Pues yo personalmente creo que no iba contra esas 10.000 personas. Iba en concreto contra la transexualidad, o en todo caso contra la transexualidad en los niños. Y aquí el origen de todo. ¿Debe a los niños, esta ya la última pregunta, ¿debe a los niños con disforia de género prestárseles apoyo? ¿Sí o no? Yo creo que indudablemente sí. Sin más matices, sí. Y además me consta que cuando se produce esto de la disforia de género, los que lo padecen
padecen también unos sufrimientos tremendos, porque esto no aparece de un día para otro, no se levanta uno un día por la mañana y dice, pues ya está, hoy me siento mujer, hoy me siento hombre. Esto va poco a poco y aparece, no se nace o aparece en cualquier momento, o puede aparecer en cualquier momento, y les ocasiona unos sufrimientos tremendos a los que padecen esto. Aquí habría otra pregunta más. Asumido esto de que hay que apoyarles a los niños que tengan disforia de género, pocos, como podéis imaginaros, pues a estos pocos se les puede dar casi un tratamiento personalizado. Hay que practicarles operaciones de cambio de sexo. Ya en la niñez, quiero decir. Yo personalmente creo que no, al menos en la niñez. Creo que es mejor que lleguen a la edad adulta. Y entonces sean ellos los que decidan. Simple. Me parece que es bastante razonable mi postura. Cuando, a fin de cuentas, no sé, la infancia tampoco dura tanto. Termina, es un pispás, por desgracia, ya podía durar unos cuantos años más. Es decir, en definitiva, lo que yo creo es que no se debería o no se debe utilizar a los niños para estas cosas, para despachar estos asuntos, ni por un lado ni por el otro. Aunque aquí justo reconocer que los que empezaron a utilizarlos fueron los de ese lado. El primer cartel, que salieron los niños con los genitales intercambiados, fueron los de ese lado. Los de este, en todo caso, han actuado de manera reactiva. No sé, yo sinceramente creo que la infancia hay que respetarla, que no hay que adoctrinar a los niños, que la sexualidad es un proceso que poco a poco va adoptándose a lo largo de la niñez de una manera natural. Que un niño con 3 años no tiene sexualidad todavía. En cambio, con 13 sí, la tiene ya más desarrollada, y con 16 es prácticamente un adulto. No sé, es mi opinión, ¿eh? No voy a decir que sea la definitiva, pero es la que yo tengo y creo que la tengo bien fundamentada. Y además es apelo a la pura racionalidad. Porque sí es cierto que hay mujeres con pene y hombres con vulva, y a la vista está que es cierto, son casos minoritarios, pero existe. Lo suyo es esperar a que los niños y niñas se hagan hombres y mujeres. Tengo un mensaje de Gonzalo, que es de Madrid, sobre un programa de hace ya unos días sobre Venezuela que hice, que se llamaba Narcozuela, que lo ha estado escuchando y quiere hacerme un apunte. Bueno, quiere en concreto corregirme una cosa que dije que no era cierta. Te quería corregir algo que has dicho sobre el proceso revocatorio del presidente en Venezuela. Decías que ya no se puede desalojar a Maduro del poder y esto no es verdad. La cuestión es que, dado que ya han pasado los 4 primeros años de su mandato, pues si se convocase un revocatorio no se podrían convocar elecciones nuevas para sustituirlo, sino que tendría que ser el vicepresidente actual el que le sustituyera en el cargo. Lógicamente esto pues vacía de contenido o de utilidad práctica al proceso de destitución del presidente, porque pasaría a ser Tarek El Aissami, que entiendo que sería incluso hasta peor que tener a Maduro. Pero sí existe la posibilidad legal hasta el vencimiento del mandato, hasta que expire el mandato de Maduro, de poder sustituirlo y de poder destituirlo por la vía del referéndum revocatorio. Bueno, pues espero que te sirva de utilidad esta precisión legal. Pues efectivamente, Gonzalo, es así. Es decir, en el caso de que, no sé si lo mismo se me trabó la lengua. Quería decir que iba a quedarse el que los bolivarianos y el PSUV iba a quedarse con el poder de cualquier manera, porque en el caso de que Maduro se fuese, iba a venir el otro, iba a venir Tarek El Aissami. Es decir, que no había manera de desalojar a los revolucionarios del poder. Es lo que quería decir y es básicamente lo que nos has venido a informar tú, con muy buen tino, por cierto, pues nos lo has dejado clarísimo. En una palabra, que tenemos para 2 años más de revolución en Venezuela, les guste nos guste o no nos guste, especialmente a los venezolanos, que me parece a mí que les gusta o no les gusta demasiado, y después ya se verá. Es decir, cuando lleguen las elecciones, en este caso no podrán evitarlas, tendrá que haber elecciones, espero que lo mismo nos sorprenden en Venezuela y no las convocan o utilizan cualquier tipo de truco para encarcelar a la oposición. Ojo, no sería la primera vez, o apartarles del juego, o hacer trampas en el recuento. En fin, creo que
El régimen venezolano ha perdido ya el oremus desde hace mucho tiempo, no lo creo yo solo, es una especie de consenso que hay, hasta incluso de los que fueron sus amigos hace tiempo, pues ya han perdido la fe o la que tuviesen, la poa que les quedase en el régimen de Nicolás Maduro, la han perdido. Muy bien, tengo una cosita más, en este caso de Carlos, que es de Tarragona, pero vive en Inglaterra, eso sí, y me hace llegar un comentario y una pregunta sobre el Brexit. Actualmente en el Reino Unido se discute, debido al Brexit, un cambio de modelo, de pasar de una socialdemocracia a un modelo liberal como el de Singapur. Me gustaría saber su opinión sobre las probabilidades de éxito de que esto suceda y qué implicaciones tendría en el continente. Pues Carlos, así de manera muy rápida, lo que yo creo es que quieren, el nuevo gobierno de Theresa May quiere abrirse al mundo. No, tampoco le queda otra. Lo que no puede es cerrarse en sí mismo, y más un país pequeño como es el Reino Unido, a pesar de que es grande a título espiritual, desde luego, y culturalmente y tal, no deja de ser un país pequeño con pocos recursos. Necesita comerciar y lo necesitó siempre. El Reino Unido es un país, es una islita de unos 300.000 kilómetros cuadrados, más pequeña que España, más pequeña que Alemania, muchísimo más pequeña que Francia. Entonces, tampoco tiene un clima muy bueno en el que no se pueden cultivar demasiadas cosas y necesita comerciar. Eso los ingleses lo entienden desde hace muchos siglos y por eso han sido siempre una nación de comerciantes. Claro, de ahí, una cosa es abrirse al mundo, pero de ahí a convertirse en Singapur hay un trecho muy gordo. Y no porque no haya gente dentro del Reino Unido que realmente les gustaría. Bueno, dentro y fuera, a mí me encantaría que se convirtiese en Singapur, sinceramente te lo digo, no solo el Reino Unido, sino el resto de países de Europa, en países libérrimos. Vamos, quien dice Singapur dice el Principado de Mónaco o algo parecido a Suiza, ¿no? Vamos, que no estoy diciendo que no haya gente que lo quiere convertir en eso, o que le gustaría que fuesen hacia eso, de eso estoy seguro, y de hecho conozco a alguno personalmente. Pero claro, una cosa es que lo quieran y otra cosa es que lo consigan, porque hay muchos que no quieren saber nada de ese tema, empezando por los laboristas, que es el segundo partido del Reino Unido y que siguen teniendo millones de votantes. Los laboristas quieren todo lo contrario, un sistema muchísimo más intervenido que no se parece absolutamente en nada al de estos pequeños países libres. Luego, por otro lado, aun con la voluntad manifiesta, incluso hasta haciendo un referéndum, ¿no? Vamos a convertirnos en un paraíso fiscal, pues lo tendrían complicado porque el gobierno británico tiene un montón de compromisos de pago adquiridos, ¿sí? Empezando por las pensiones, los seguros sociales, subsidios de todo tipo, es decir, no deja de ser, a pesar de que es de los países europeos más liberales, entre comillas, es decir, menos intervenidos, o las economías más libres, no deja de ser un país europeo, con unos presupuestos elefantiásicos y un apetito pantagruélico por parte del Estado. Necesitan gastar mucho dinero porque han comprometido mucho gasto todos los años y por lo tanto necesitan recaudarlo. Esto implica que los impuestos han de ser altos o medianamente altos, no les queda otra. Hay un montón de jubilados que atender, un montón de subsidios que pagar, aunque los subsidios se puedan ir retirando, no todos se van a poder retirar. Y en lo que se los retira van a protestar y se van a quejar. Luego, ese tránsito hacia el Singapur me parece más irreal que otra cosa. Tratarán de abrirse, y harán bien además, ponerlo más fácil para que las... Y podríamos hablar de una irlandización más que de una singapurización. Es decir, valiéndose de que están fuera de la Unión Europea, pero muy cerca de la misma, pues tratar de llegar a un buen acuerdo con la Unión Europea y ponerse por su cuenta. Un poco al estilo de Irlanda. Aunque claro, si están fuera, gran parte del éxito de Irlanda es que está dentro de la Unión Europea. Irlanda no podría haberse irlandizado fuera de la Unión Europea. Eso lo sabe el gobierno allí y lo saben todos los irlandeses. Pero bueno, pues nada, esto más o menos es lo que pienso. Ya te he dicho que te lo iba a decir rápido y rápido te lo he dicho porque es que se me acaba el programa. Pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.